El primer tema de los temas recientes que hemos visto fue el tema de las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas, a diferencia de las oraciones principales, por sí solas no tienen un sentido completo. Requieren del acompañamiento de una oración principal para, para que tengan sentido. Es decir, no podemos encontrar una oración subordinada por ahí sola. Siempre tiene que estar acompañada de una oración principal. ¿Cuál es la estructura de las oraciones subordinadas? Que a diferencia de las oraciones principales, el verbo o los verbos siempre van en última posición, no en la segunda posición. Además, dependen de una conjunción que nos indique que esa es una oración subordinada. Como les recuerdo, no todas las conjunciones se utilizan para formar oraciones subordinadas, solamente algunas. Vamos a ver cuáles. Por ejemplo, veamos esta oración. Ich esse nicht. Esa es la oración principal. No como. Y luego sigue la oración subordinada. Weil ich Liebeskummer habe. Porque tengo problemas amorosos. O porque tengo, sí, como una pena de amor. Liebeskummer. Es como es una pena de amor. Entonces acá miremos, tenemos la conjunción weil. Esa es una conjunción que nos indica que lo que sigue es una oración subordinada, la conjunción porque. Y el verbo conjugado aparece al final. Listo. ¿Qué otra conjunción tenemos? Sí, ¿qué otra conjunción tenemos? La conjunción wenn. En oraciones como estas. Ich gehe schlafen. Voy a dormir. Wenn der Film zu Ende ist. Cuando la película llegue al fin. O esté al final. Entonces, este wenn también es una conjunción que nos indica que lo que sigue a continuación es una oración subordinada. Pero, bueno, acá tenemos esta primera forma, en la que aparece primero la oración principal y luego la oración subordinada. Pero ya sabemos que las oraciones subordinadas también pueden aparecer antes de la oración principal. Miremos las mismas oraciones. Weil ich Liebeskummer habe, esse ich nicht. Porque tengo problemas amorosos, no como. Y esta otra, wenn der Film zu Ende ist, gehe ich schlafen. Cuando la película llegue al fin, voy a dormir. Entonces, ¿qué pasa acá? La oración subordinada no tiene ningún cambio, no sufre ningún cambio. Sigue teniendo la misma estructura. La conjunción al principio y el verbo conjugado al final. Pero la oración principal sí sufre un cambio. ¿Cuál? Que en lugar de que el verbo aparezca en la segunda posición, aparece iniciando. Quiere decir esto entonces que termina aquí la oración subordinada con un verbo e inicia la oración principal con un verbo. Se encuentran los dos verbos. Vamos a tener siempre, cuando la oración subordinada está al principio y la oración principal esté después, vamos a tener dos verbos juntos. Dos o más, dependiendo pues cuántos verbos tengan las respectivas oraciones. Listo. Entonces tenemos esas dos conjunciones por el momento, weil y wenn. Vamos a ver qué otras conjunciones tenemos. Tenemos la conjunción su, que recordemos. Bueno, antes de esto, ¿tienen alguna pregunta? Ay. Listo. Entonces continúo. Luego tenemos otra conjunción, que es la conjunción su. Esta conjunción es particular y hace parte de un tipo de oraciones que se llama Finalsätze u oraciones finales. ¿Para qué se utilizan las oraciones finales? Para indicar el propósito de algo, por qué algo, para qué algo. Entonces miremos este ejemplo. Man braucht Geld, sich etwas Schönes kaufen zu können. Se necesita dinero para comprar algo, para poder comprar algo bonito. Esta conjunción es particular. Aparece al principio de la oración subordinada
y el resto de la conjunción, que es su, aparece justo antes del último verbo que va a aparecer en infinitivo. Entonces, el que abre la oración subordinada y el su que está antes del verbo final. Así se utiliza el su para indicar, por ejemplo, en este caso, para. ¿Para qué? Para comprar algo lindo, poder comprar algo lindo. O esta otra oración, man braucht Geld, Rechnungen begleichen zu können. Se necesita dinero para poder pagar las cuentas. Man braucht Geld, in ferne Länder verreisen zu können. Se necesita dinero para poder viajar a países lejanos. Man braucht Geld, es an Hilfsbedürftige verschenken zu können. Se necesita dinero para poder regalar una ayuda humanitaria o un auxilio. Entonces ya sabemos, el su es una conjunción particular que aparece dividida. Al principio de la oración subordinada y la otra parte, el su, al final, justo antes de el verbo en infinitivo. ¿Qué otros, cuáles son las conjunciones que nos indican que tenemos oraciones subordinadas? Estas: weil, porque, ven, cuando, falls, en caso de que, en caso de, o en caso de que tal cosa, obwohl, aunque, obgleich, aunque, damit. Damit es un sinónimo de su, te sirve también para decir para, o por esta razón, por este motivo, o sí, para esto, para. Während significa aquí mientras. Mientras alguien hace algo, esta otra persona hace otra cosa, por ejemplo. Es comparativo. También puede significar por medio de o simplemente que. Hizo das tanto que. Listo. Esas son las conjunciones que nos indican que lo que tenemos a continuación es una oración subordinada. En esa clase también vimos algo particular y era los verbos qué pena con ustedes. No he podido solucionar este tema del internet. Está complicado. Listo. Me dicen por favor en que si alcancé a explicar todo lo de las conjunciones. Ya. Listo. Entonces estaba justo en la parte de los trennbares Verben. Sí, los verbos separables. Entonces, ¿qué son los verbos separables? Son verbos que en alemán tienen un prefijo. Y ese prefijo, cuando vamos a conjugarlo, se separa del resto del verbo y aparece en un lugar diferente de la oración. Entonces vamos a ver, miremos este ejemplo.
Er macht mir das Buch ab. Tenemos aquí el verbo abmachen. El verbo abmachen significa quitar, que es diferente del verbo machen, que significa hacer. Entonces, en este ejemplo, er macht mir das Buch ab, él me quitó el libro, o él me quita el libro, perdón. Acá entonces la segunda parte del verbo es la que se conjuga en la segunda posición y el prefijo de ese verbo va al final, como si fuera otro verbo. Se asimila igual que como si fuera otro verbo y por eso va al final de la oración. Sin embargo, es el mismo verbo. Eso es algo particular del alemán. Los trembale verben. Listo. Entonces, eso pasa. Tenemos la segunda parte, lo que va después del prefijo, es la parte que se conjuga y el prefijo completico va al final. De la misma forma como si fuera un verbo, un segundo verbo de la oración. Cuando estamos haciendo oraciones subordinadas, pues las cosas cambian, porque recordemos que en una oración subordinada, ¿qué es lo que pasa? El verbo que usualmente en una oración principal va en la segunda posición, en una oración subordinada, es justo el verbo que va al final. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá la oración principal, ist ein dumm, él es un tonto, y la oración subordinada, weil mir das Buch abmacht, porque él me quita el libro. Entonces acá tenemos que acá no se separa el verbo, porque recordemos el verbo tiene que ir al final. Y va, a diferencia de la oración principal, va primero el prefijo y luego el resto del verbo, porque recordemos que en las oraciones subordinadas se cambia el orden de las oraciones principales. Entonces acá el verbo no se separa en las oraciones subordinadas. En esa clase también vimos el perfecto. No sé si en esa clase o una clase después. Vimos el perfecto. Ah, bueno, antes de eso, ¿tienen preguntas? Qué pena con ustedes. Nein, alles klar. Tanque. Listo. Entonces continúo. El otro tema que vimos esa clase fue el perfecto. Um, ¿Qué es el perfecto? Es una de las formas del pasado. En español sería, vamos a ver un ejemplo en alemán y miremos la traducción en español, coincide igual. Meine Frau hat eine Pizza gemacht. Mi esposa ha hecho una pizza. Esa forma, ha hecho, ha cocinado, ha jugado, ha corrido. Esa estructura es el perfecto. Y el alemán tiene una estructura particular. ¿Cuál es esa estructura? Esta que está acá. Hilfsverb más plus Participes by gleich perfect. Verbo auxiliar más un verbo en participio es igual a perfecto. Entonces, en la segunda posición, nosotros ubicamos el verbo auxiliar conjugado. Y al final, el verbo
Ay, disculpen, estaba hablando solo hace varios minutos y no me había dado cuenta. Repiten por favor hasta dónde alcanzaron a escuchar. Sí, ¿me escuchan? ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Hasta el perfecto, que el verbo tiene que ir al final. Todo eso lo oímos. Ah, todo lo del perfecto lo alcanzaron a ver, incluso lo de la diferencia entre el sein y el haben, como verbo No, auxiliar. eso no, esa parte no. No, esa parte Listo. no. Listo. Entonces les decía, aquí en el perfecto, ¿qué necesitamos para tener el perfecto? Un verbo auxiliar, un verbo en participes by al final y ya. Eso necesitamos para el perfecto. Pero en alemán, a diferencia del español, nosotros necesitamos, en alemán se necesitan de dos verbos como verbos auxiliares. En español, perdón, solamente requerimos uno, el verbo haber. Con ese solo verbo lo utilizamos siempre como verbo auxiliar para el perfecto. Pero en alemán hay dos, el verbo haben, el verbo tener, y el verbo sein, el verbo ser. ¿Cómo saber cuándo utilizar cuál? El verbo sein se utiliza para indicar desplazamientos o para indicar cambios de estado. Si no está sucediendo esto, lo más probable es que en la oración deba acompañarse con el verbo haben como verbo auxiliar. ¿Y qué ejemplo teníamos? Por ejemplo, este. Das Kind ist am Sonntag schon um 6:30 Uhr aufgewacht. El niño se ha levantado, se ha despertado, perdón, el domingo ya a las 6:30. Listo. Acá tenemos una lista de verbos que siempre van con el verbo sein, como verbo auxiliar cuando se está construyendo una oración en perfecto. ¿Cuáles son esos verbos? Bleiben, participio geblieben, gelingen, gelungen, participio, geschehen, participio es exactamente igual, geschehen, passieren, mmm, perdón, acá me equivoqué, es passiert, sein, gewesen en participes by y werden, geworden. Esta es la forma en la que se conjugan en participes by estos verbos de acá, que sabemos siempre deben ir con el verbo sein como auxiliar. ¿Qué significan esos verbos? Bleiben, permanecer, gelingen, mmm, es como que algo salga bien, geschehen, ocurrir, passieren, pasar, sein, ser y werden, llegar a ser. Sí, alguien me decía que los viernes está más malo y como que sí, hoy está muy mal el internet. Alcanzaron a escuchar toda la explicación de el perfecto.
¿Sí? ¿No? Listo. Entonces voy a continuar con el... ¿Tienen preguntas sobre ese tema, sobre el perfecto? Nine. Bueno, entonces les voy a presentar la pantalla del otro tema. Profe, sí, Joana dijo que se perdió un poco con ese tema. Listo, Joana. Entonces vamos a repetir. ¿Ven la pantalla, cierto? Ya. Ya, Listo. Entonces, Joana, y para todos los que se perdieron, el perfecto es una forma del pasado en la que requerimos de un verbo auxiliar y un verbo conjugado en participio. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar en alemán? Son dos, el verbo haben y el verbo sein, el verbo tener o el verbo ser. Y el participio es la forma como en español decir, por ejemplo, el participio del verbo jugar es jugado. El participio de correr es corrido. Y así. De la misma forma está en alemán. Hay formas del participio. Tiene algunas variaciones, pero casi todos empiezan por G y terminan en T o en EN. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, esta frase, Meine Frau hat eine Pizza gemacht. Mi esposa ha hecho una pizza. Ha hecho. Ese es el participio, el perfecto, perdón. Esa forma del pasado. Ha hecho, ha corrido, ha jugado, ha experimentado. Pero ¿qué pasa? La diferencia del alemán respecto al español en el perfecto, pues además de la estructura obvia de la oración que cambia, es que en español nosotros necesitamos solamente de un verbo auxiliar, que es el verbo haber. Yo he corrido, yo he jugado, pero en alemán existen esos dos verbos. Entonces, la dificultad está en saber cuál de los dos verbos, haben o sein, utilizar para construir el perfecto. Les decía que el verbo sein se utiliza para indicar desplazamiento o cambio de estado. Entonces yo, por ejemplo, en esta oración, ich bin gestern nach Bielefeld gefahren. Yo he conducido ayer hacia Bielefeld. Indica un desplazamiento. Pero también hay otros verbos que siempre sabemos van a estar acompañados del verbo sein, como el verbo auxiliar. ¿Qué verbos? El verbo bleiben, el verbo gelingen, el verbo geschehen, el verbo passieren, el verbo sein, obviamente, y el verbo werden. Bleiben, permanecer, gelingen, ir bien, geschehen, ocurrir, passieren, pasar, sein, ser y werden, llegar a ser. Entonces, y aquí en esta última parte de la oración, en donde están conjugados en participio los verbos, aparece alguno de estos verbos conjugado en participio, ya sabemos entonces que en la segunda posición va a aparecer como verbo auxiliar el verbo sein. Mira que en todas estas oraciones el verbo sein es el verbo auxiliar, como esto. Gestern ist etwas Schreckliches passiert. Ayer ha ocurrido algo horrible. O das Kind ist heute 8 Jahre alt geworden. El niño ha llegado a tener, o llegado a ser, sí, ha llegado a tener 8 años hoy. Pues como una traducción más precisa sería como el niño ha cumplido 8 años hoy. Listo, entonces estos verbos siempre van con el verbo sein. O en el caso, como en el caso de fahren, que indique un desplazamiento, o en el caso de aufwachen, que indique un cambio de estado, como en el despertarse. Listo. Ese es el perfecto. Entonces, ¿el perfecto en qué consiste? Un verbo auxiliar en la segunda posición, que puede ser el verbo sein o el verbo haben, y otro verbo al final conjugado en participio. De esa forma conseguimos el perfecto. Listo. Voy a presentar entonces el otro.
Vamos a ver entonces el pretérito. El pretérito es la otra forma usual del pasado. El pasado hay tres formas fundamentales: el pretérito, el perfecto y el pluscuamperfecto. El momento del pluscuamperfecto lo veremos mucho tiempo después porque faltan muchas cosas para poder verlo. Pero pues ustedes hasta ahora ya han visto dos formas del pasado, dos de las tres formas. El pretérito. A diferencia del pretérito con el perfecto, ¿cuál es? El pretérito no requiere de un verbo auxiliar. Es decir, en una oración en pretérito podría ir perfectamente un único verbo. Y ya, no necesitamos que haya un verbo auxiliar en la oración. ¿Cómo sería en español? En perfecto sería algo así como yo he aprendido. Ese sería el perfecto. El pretérito, ¿cómo sería? Yo aprendí. Yo he leído sería el perfecto. ¿Cómo sería el pretérito? Yo leí. Se mantiene la misma estructura, digamos, en español y en alemán. Tanto en español como en alemán, para el pretérito no requerimos de verbos auxiliares. Listo. Pero sí tenemos que tener en cuenta algo en el pretérito en alemán, y es reconocer si los verbos son regulares o irregulares. Si los verbos son regulares, siempre van a tener esta terminación, esta acá, ¿cierto? Entonces, si es primera persona del singular, va a terminar en T. Si es segunda persona del singular, va a terminar en test. Si es tercera persona del singular, va a terminar en T. Si es primera persona del plural, va a terminar en ten. Si es segunda persona del plural, va a terminar en tet. Y si es tercera persona del plural, va a terminar en ten. Si se dan cuenta, tanto la primera como la tercera persona del singular y tanto la primera como la tercera persona del plural tienen exactamente la misma terminación. Es decir, los verbos se conjugan igual, tanto para la primera persona del singular y la tercera persona del singular, y en ese caso serían la misma conjugación, y tienen la misma conjugación la primera persona del plural y la primera persona y la tercera persona del plural. Vamos a ver, ¿y cómo podemos conjugar esos verbos? Sencillo. Tomamos un verbo, como el verbo lernen. Tomamos su tronco. Ya sabemos cómo tomar el tronco, ¿cierto? Le quitamos el en y ahí ya tenemos el tronco. Learn sería el tronco de ese verbo. Y al tronco le añadimos las terminaciones de esta lista, dependiendo de la persona, del pronombre del que estemos utilizando en la oración. Claro. Entonces, por ejemplo, ich lernte Deutsch. Yo aprendí alemán. O esta oración. Damals lernte ich in Berlin Deutsch. En aquel tiempo, entonces, aprendí yo alemán en Berlín. O con la segunda persona del singular. Du lerntest im Skiurlaub viele Menschen kennen. Tú conociste muchas personas en las vacaciones de esquí. O esta otra. Der Junge lernte auf der Schule Französisch. El joven aprendió francés en la escuela. Listo. Simplemente tomar el tronco y le añadimos estas terminaciones y ya tenemos el pretérito para los verbos regulares. Bueno, antes de pasar a los verbos irregulares, tenemos que tener en cuenta que hay algunas particularidades, algunas excepciones a esto que les acabo de mostrar. ¿Cuáles son esas particularidades? Besonderheiten, particularidades. Que hay verbos regulares como el verbo arbeiten, cuyo tronco termina en T, o verbos como atmen, respirar, cuyo tronco termina en M. Entonces, todos los verbos regulares cuyo tronco termine en T, en D, en M o en N, además de esta terminación que vimos ahorita, la terminación de los verbos regulares en pretérito, debemos añadirle antes de esta terminación una E, una letra E.
Entonces miremos que en lugar de simplemente T, dice ET, en lugar de test, eTest, en lugar de, bueno, T, ET, y así, como vemos en esta lista. ¿Por qué sucede esto? Porque si no hiciéramos esto, qué pena con ustedes, nuevamente. Bueno, me repiten por favor hasta qué parte alcanzaron a escuchar. ¿Alcanzaron a escuchar todo esto de la excepción? Iba en la parte de la terminación ET. Bueno, pero esta, la de digamos, la particularidad, la excepción. Esto, alcancé a explicarle lo de la T, la D, la M y la N. No. Bueno, entonces, acabamos de ver esto, ¿cierto? En el pretérito, tomamos el tronco, le añadimos esta terminación de acuerdo al pronombre que estemos utilizando, y bien, entonces de esa forma conseguimos el pretérito. En ejemplos como este, The Junge lernte auf der Schule Französisch. El joven aprendió francés en la escuela. Listo. Esto para verbos regulares. Pero hay una particularidad. ¿Cuál es? Es que hay algunos verbos regulares que cuando tomamos su tronco, como en el verbo arbeiten, termina en T. Miren que el tronco termina arbeit, aquí termina en T. O el verbo atmen, el tronco termina en M. Entonces, todos los verbos regulares que terminen en T, en D, en M o en N, su tronco, ¿cierto? No el verbo, sino su tronco, es decir, quitándole la terminación. Si el tronco de ese verbo termina en alguna de estas letras, en alguna de estas consonantes, debemos añadirle a la terminación que vimos anteriormente una E. Entonces, en vez de simplemente T, decimos ET. En vez de simplemente test, decimos eTest para la segunda persona del singular. Y así, tal como se muestra en esta lista, dependiendo de cada pronombre. ET, eTest, ET, ETEN, ETET, ETEN. Recordemos, y aquí sigue manteniéndose lo mismo. Tanto la primera como la tercera persona del singular tienen la misma terminación. De igual forma, la primera y la tercera persona del plural tienen la misma terminación. Entonces nosotros acá no decimos simplemente damals arbeite, sino que con la terminación que se le agrega, decimos damals arbeitete. Damals arbeitete ich in Berlin. Damals arbeitete ich in Berlin. Listo. ¿Qué les decía además?
esto que está entre paréntesis, hay algunos verbos cuyo tronco termina en ln o en rn, como en el caso del verbo learn. Miren que si tomamos su tronco learn, su tronco termina en rn, es decir, que a este no tiene que aplicársele esta excepción. A este simplemente tiene la estructura, este tiene simplemente la estructura de los verbos regulares, como los vimos en la primera tablita. Listo. En el caso de los verbos irregulares, hay una, pues como son irregulares, no solamente cambia su terminación, pues no siempre, a veces la terminación se mantiene igual que como los verbos regulares, pero lo que sí cambia es su tronco. Es decir, el verbo no conserva casi nada de su tronco cuando lo conjugamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el pretérito del verbo sein es waren y se conjuga de esta forma. Y así con todos estos verbos. Si quieren, dejo esto un minutico para que le tomen foto. ¿Cuáles verbos? Verbo sein, ser, haben, tener, werden, llegar a ser, wissen, saber, denken, pensar, gehen, ir, fahren, conducir, bringen, traer, lassen, dejar. Y el pretérito sería waren, hatten, wurden, wussten, dachten, gingen, führen, brachten, ließen. Y esta es la forma en la que se conjuga. Acá solamente aparecen 4 opciones. ¿Por qué? Porque les recuerdo, tanto la primera como la tercera persona del singular son exactamente iguales y la primera y la tercera persona del plural son exactamente iguales. Entonces, estas son todas las conjugaciones de ese verbo, de esos verbos en pretérito. Esos verbos irregulares que son muy importantes. Listo, mientras copian esto, no sé si tienen preguntas. Listo. Entonces continúo con el pretérito. Bueno, espero que ya le hayan tomado foto. Bueno. Y esta es la tablita de los verbos modales en pretérito. Entonces, el verbo dürfen, durften, können, konnten, mögen, mochten. El verbo möchten, cuando lo pasamos a pretérito, se convierte en el verbo wollen. Es decir, recuerden que la diferencia en presente entre möchten y wollen era sutil, pero había una diferencia en alemán. En español decimos lo mismo, querer, pero en alemán había una diferencia en el presente. Pero cuando lo estamos conjugando en pretérito, se convierten exactamente en el mismo verbo, el verbo wollen. Miren que acá se conjuga este de la misma forma que este. Es decir, son los mismos verbos en el pretérito. Y los otros sí tienen un cambio significativo, y es el que está en esta tablita. Ahí se las dejo también para que tomen foto, la copien. Listo. Voy a continuar entonces con ejemplos. Bueno, ¿qué pasa con los verbos modales? Cuando nosotros queremos conjugar un verbo modal en pretérito, simplemente tenemos que conjugar, o solamente, perdón, tenemos que conjugar el verbo modal. Recordemos que en las oraciones en donde hay verbos modales, además del verbo modal debe ir otro verbo. Entonces, en esas oraciones, el pretérito solamente estaría en el verbo modal. El otro verbo estaría en infinitivo normal, como en este ejemplo. Die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. Los niños se les permitió ayer en la tarde con sus amigos ir al cine.
Entonces, este verbo permitió, ¿cierto? Aquí estaría en pretérito, pero el verbo ir no tiene por qué ir en pretérito. En este caso, cuando hay verbos modales, solamente va en pretérito el verbo modal, el otro no va en pretérito. De la misma forma lo hacemos en español. Es la misma estructura en español que en alemán, por lo menos en esto. Listo. Miremos otro ejemplo. Die Ärzte sollten sich nach der Operation sofort beim Chefarzt melden. Los médicos debían reportarse después de la operación inmediatamente con el jefe de médicos. Listo. Lo mismo, solamente el pretérito se utiliza para el verbo modal. El otro no debe ir en pretérito. Y bueno, esta fue la parte de pretérito. No sé si tengan preguntas. ¿Gibt es Fragen? ¿Hay preguntas? Bueno. Y el último tema de los vistos ayer, sí, que fue el que vimos ayer. Bueno, ya nos quedan nomás 10 minutos. Voy a intentar ser rápido. Fue el tema de los pronombres demostrativos. Listo, el tema de los pronombres demostrativos es bastante sencillo. Los pronombres demostrativos son pronombres que se utilizan principalmente para señalar. En español serían equivalentes pronombres demostrativos como eso, esto, aquello, aquellos, esto mismo. Bueno, además de esos que les mencioné en español, en alemán pasa algo y es que ellos pueden, por lo menos en el caso del nominativo, acusativo y dativo, tomar los artículos de esos casos de declinación como si fuesen pronombres demostrativos. Es decir, ellos podrían tomar este artículo y utilizarlo como pronombre demostrativo, cosa que en español nosotros no podemos hacer. Artículos que son a su vez pronombres demostrativos. En el dativo son los mismos artículos siempre y cuando sean en singular. En el plural hay un cambio. Ya no es el artículo den, sino que el pronombre demostrativo en el plural del dativo sería denen. Y en el genitivo no se mantiene lo que en los otros casos. Es decir, en el genitivo sí hay pronombres demostrativos particulares. Para el masculino es desen, para el femenino deren, para el neutro desen y para el plural deren. Y les había mostrado un ejemplo. Der Chef gibt der Sekretärin den Brief. Acá tenemos una oración normalita. Está diciendo el jefe
Disculpen, ya regresé y ya volvemos a ver el tema de los pronombres demostrativos. Alcanzaron a escuchar lo que hablaba de la tablita, ¿cierto? De que los artículos pueden ser utilizados también como pronombres demostrativos en alemán. Listo. Entonces, repito, este ejemplo que les estaba mostrando. Der Chef gibt der Sekretärin den Brief. El jefe da a la secretaria la carta. Acá simplemente reemplazamos todo esto con sustantivo y todo por el pronombre demostrativo. Entonces decimos der Chef gibt den der Sekretärin. El jefe le da eso a la secretaria. ¿Por qué utilizamos este? Porque en la oración en donde estaba el sustantivo, el artículo estaba en acusativo. Es decir, el pronombre personal pasa al acusativo. También les mostraba el caso de das. ¿Qué pasaba con das? Das podía utilizarse para muchos otros casos. Entonces veamos este ejemplo. Mamá, was ist das hier? Mamá, ¿qué es esto aquí? Das ist eine Taschenlampe, my son. Eso es una lámpara portátil pequeña, mi hijo. Entonces acá pues, simplemente estamos reemplazando das por das. No estamos haciendo ningún reemplazo realmente. Pero en esta oración, wer ist die Frau dort? ¿Quién es la mujer ahí? O la señora de allí. Y decimos, das ist Frau Axt, unsere neue Nachbarin. Esa es la señora Axt, nuestra nueva vecina. ¿Por qué utilizamos das si en la oración anterior, en la pregunta, a quien buscamos reemplazar es a ella, o el artículo femenino? No importa, en alemán el das puede utilizarse para reemplazar como pronombre personal artículo femenino, masculino y neutro, y plural. Es decir, el das puede utilizarse también en oraciones en plural, como esta. Wem gehören diese Bücher dort? ¿A quién pertenecen estos libros de allí? Podemos decir das sind meine. Esos son míos. Utilizamos das, que es un pronombre demostrativo singular, incluso aunque estemos refiriéndonos a algo en plural. El das es muy flexible, pero solamente se puede utilizar en nominativo. En otros casos de declinación, bueno, y salvo en acusativo en el caso del neutro. Pero en otros casos de declinación, pues no. Esto es para el nominativo. Y acá les mostraba el deren, que era un ejemplo del pronombre demostrativo en genitivo. Am Wochenende fahren wir mit unseren Freunden und deren Kindern zum Kölner Zoo. Fin de semana conducimos con nuestros amigos o vamos con nuestros amigos y sus hijos al zoológico de Köln, Colonia. Acá podría reemplazarse por el posesivo, pero pues es una particularidad que el genitivo permite. Yo puedo decir, por ejemplo, this
Bueno, discúlpenme, internet nuevamente se me fue, pero alcanzaron a escuchar lo de los pronombres demostrativos, esa primera parte, la que utilizamos los artículos como pronombres demostrativos. Les pregunto. Sí, bueno, ya son las 7:30, así que no me alcanzó tiempo para mostrarles nuevamente los otros pronombres demostrativos. Igual pues fue la clase de ayer, así que creo que está muy fresco. Lo que importaba era repasar más que todos los otros temas que eran un poco más complejos. Así que bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos el próximo martes, porque pues para la gente que no sea de Colombia y esté aquí en esta clase, este próximo lunes es festivo nuevamente. Entonces, sí, nos vemos el próximo martes. Y muchas gracias. Ya llevamos un mes. Yo creo que ya casi estamos a punto de llegar al A2. Obviamente nos falta vocabulario, pero por lo menos en términos de conocer gramática, sí ya tenemos cerca de un nivel A2. Listo. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Melissa.